buenas a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos algunos problemas técnicos, así que no va a haber cámara en este programa, pero quería hablar de un tema súper importante que no es explícito en algunas partes de un curso de milagros, pero siempre está allí y es algo esencial de la espiritualidad y se llama la no dualidad y un curso de milagros. ¿Qué es la no dualidad? La no dualidad es un conocimiento espiritual que nos explica que en realidad, en esta realidad no hay separación, todo proviene de un uno, y todo lo que vemos como dos es en realidad un uno. Esto es muy interesante, pero aplicado a un curso de milagros, realmente es algo que te explican de forma explícita desde el primer momento en que lees el libro, porque te dicen que Dios no está separado de ti, sino que tú eres una extensión de Dios, fuiste creado como la extensión de Dios y en realidad son un mismo ser, así tú te quieras percibir como separado de él. Y si te percibes como separado de él, lo único que puede suceder es que niegues tu verdadera identidad y te sientas confundido. Y entonces tú sigues aumentando o proyectando esa separación que te hace sentir mal em, por estar separado de Dios y entonces creas otras cosas para sentirte más separado y normalizar ese estado de separación. Por ejemplo, creas identidades individuales y de allí viene el mundo de cuerpos. Allí aparece un mundo en el que parece que yo estoy separada de otra persona, pero en realidad somos la misma mente del Hijo de Dios viviendo como si estuviera separada en entidades diferentes, porque lo que quiere es normalizar el hecho de que está creyendo que vive la separación y por eso nos vemos separados en diferentes especies, por eso vemos que el espacio está separado en objetos, esto se dice explícitamente en un curso de milagros, que esta decisión de mantener la ilusión de la separación genera incluso que percibamos el espacio como separado en objetos, percibimos las entidades como separadas en objetos vivos y no vivos, y tratamos entonces siempre de percibirlo todo como entidades individuales, cuando en realidad lo que sucede es que hay una sola mente que genera todos los cuerpos físicos, ya sea los cuerpos de un animal, los cuerpos de seres humanos o la materia, como puede ser hasta el lodo, el planeta Tierra, etcétera. Y esa mente, dependiendo de lo que siente, en su verdadero ser genera un cierto mundo. Aunque este mundo parece expresarse en una experiencia individual, el asunto en realidad es que cuando me sano, no me sano a mí mismo. Si tú has separado tu ser ilusoriamente en una serie de gotitas de agua que no quieren percibirse como que son el océano, aunque en realidad actúan en conjunto. Eso te lo dice un curso de milagros. Y como tú crees que es una gotica de agua, te ves muy pequeño frente al océano y por eso le tienes miedo. Por eso le tienes miedo al colectivo humano o a los demás individuos porque los percibes como separados de ti y que si están separados de ti, tu mente no tiene ningún tipo de control ni ningún tipo de voluntad con respecto a lo que suceda con ellos. Pero lo que sucede en realidad es que como tú no te reconoces a ti mismo, sientes inseguridad de tu propia mente porque sabes que tu mente está actuando extraño inconscientemente y por eso generas todos los comportamientos amenazantes que se ven en este mundo, como son el ataque, la agresión y el miedo, y también la ira. La ira es la emoción que genera todo eso, que simplemente son muestras de la creencia de la separación. Porque si tú sientes que ya no tienes control sobre tu mente, pero no quieres admitir que no tienes control sobre esta, lo que haces es proyectar esa ilusión sobre el mundo y ver un mundo en el que no hay control sobre nada, sino que todo el mundo vive en absoluto caos. Entonces, allí tú dejas de verte tal cual eres, te sientes extraño, no sabes qué hacer con tu vida. Y entonces en general esto te genera desconfianza con todo, porque estás en un mundo extraño porque tu mente no está hecha para vivir en la separación. Y allí viene la desconfianza con todo. Pero ¿cómo vuelve la calma? Volviendo a la unicidad en vez de la dualidad. Es decir, yo no estoy separado del mundo, mira que tú te ves en una dualidad de la que tú eres un ser individual que vive en un mundo, está la dualidad cuerpo-mundo, cuando algo se presenta en dos es porque es una ilusión. Eh,
y tú no eres dual, simplemente estás allí eh, siendo uno. Y cuando recuerdas que eres el uno, recuerdas que todo procede de tu mente y que todo procede también de tu ser. Y cuando vuelves a tu verdadero ser, allí vuelves a la calma. Porque no importa que el mundo esté actuando de forma extraña, tú eres perfectamente capaz de recordar que tu vida no depende de eso, porque tu verdadero ser em, está generando esa ilusión y es un holograma. Pero lo que verdaderamente eres, que es el uno, no puede ser afectado. Entonces, siempre que regresas al uno, ya no te ves como un ser que sea amenazado, porque si te ves como un ser amenazado, te ves como un cuerpo. Y cuando te ves como un cuerpo, entonces ves esa dualidad, porque estás en la dualidad de que tú eres un cuerpo y un mundo. Cuando en realidad lo único que hay es tu verdadero ser que se está proyectando como si fuera varias entidades separadas. Cuando regresas a tu verdadero ser y estás bien en general con todo lo que sientes y con todo lo que experimentas, allí hay grandes cambios que suceden, porque en, ¿cómo decirlo? Porque cuando ya no estás centrado en que hay algo fuera de ti que te está impactando, dejas de excusarte y empiezas a intentar conseguir la paz desde tu mente, que es desde donde se encuentra. Y allá encuentras que el sentido de la vida es la paz. Y cuando te das cuenta entonces de que ninguna ilusión tiene poder sobre ti, ni el cuerpo, ni el mundo, ni nada, te das cuenta de que la paz está solo dentro, porque tú generas el mundo con tu mente. Y cuando progresas en esto de darte cuenta que generas el mundo con tu mente, dejas de tener tanto miedo y lo que empiezas a sentir es una sensación de que todo lo consigues dentro. Y allí es que empiezas a deshacer la dualidad con Dios, porque te das cuenta que las respuestas siempre provienen de Dios, pero que es un ser que no está separado de tu espíritu, que existe verdaderamente. Y allí te das cuenta que Dios y tú son uno y que tienen que actuar en conjunto o pensar en conjunto para que tú puedas ser feliz, porque tú solo eres feliz cuando piensas los pensamientos que piensas con Dios. Entonces no hay nada más que pensar realmente. Eh, ¿Cuál es otra cosa que yo claramente sé que puedes pensar sobre esta situación? Que en realidad no importa lo que suceda, no hay nada malo. Hay un ejercicio, un curso de milagros que dice, mi verdadera mente solo piensa los pensamientos que pienso con Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, Dios te creó para que fueras la extensión de Él y ustedes iban a ser uno. El Hijo de Dios iba a ser otro creador igual que Dios, pero ellos iban a crear en conjunto, e iban a hacer todas las cosas juntos, porque cada uno es la extensión del otro. Si tú eres la extensión del Padre, tú tienes que tener los mismos pensamientos que Él, porque si piensas distinto que alguien, eso implica que tú eres un ser diferente, y esa es la ilusión que genera la mente individual y posteriormente el cuerpo, porque parece que hay un cuerpo que tiene una mente separada y que cada mente piensa diferente dentro de cada cuerpo diferente. Pero eso solo proviene de la creencia de que estás separado. Y entonces, si tú crees que tienes pensamientos separados de Dios, estás teniendo pensamientos que no son tus propios pensamientos, porque no tienen que ver con tu propia identidad. Y entonces allí es que empiezas a experimentar tristeza y miedo, porque no es lo que deberías de pensar ni es como deberías de vivir en tu mente. Pero cuando te empiezas a entregar a Dios, cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que es la vida,
Em, allí te das cuenta que nada malo te puede suceder, simplemente tienes que unir tus pensamientos a aquello que te genera paz y todo está bien. ¿Y por qué eso sucede? ¿O por qué en general cambiar tus pensamientos va a cambiar todo? Simplemente porque ya no vas a estar generando a través de los pensamientos de separación la vida que te hace ser infeliz, sino que vas a ser feliz porque no importa que no cambie el mundo, tú te vas a dar cuenta que es una ilusión y eso hará que dejes de sufrir. Una cosa interesante que hice un curso de milagros es que mientras mayor es tu progreso espiritual, menos piensas en el cuerpo. Y es cierto porque cada vez más yo me doy cuenta, lo que dice el curso, de que, de que el cuerpo simplemente es generado por la mente, entonces la salud del cuerpo solo tiene que ver con la salud de la mente. Si tú estás bien, nada malo le puede suceder al cuerpo. Y miren que eso es verdad, por lo menos si lo vemos desde dentro del contexto del curso, aunque luego te darás cuenta que es cierto, porque Jesús eh, sanaba a todo el mundo simplemente porque él recordaba que la enfermedad no era real, sino que uno tiene que estar tranquilo en su mente y todo estará tranquilo. Y tú pensarás, ¿por qué Jesús sanaba si luego la gente lo crucificó o lo que sea? Porque cuando yo sano la mente de otro, en realidad estoy sanando mi propia mente, porque nuestra mente es uno. Así que cuando yo comparto pensamientos de sanación con otra persona, estos se van volviendo más grandes y más grandes y más grandes en mi mente, y eso contribuye a que yo tenga la sanación completa de todo lo que veo en, en mi mente y de todo lo que experimento. Tú no tienes que hacer algo para lo que no fuiste llamado a este mundo, ¿cierto? Pero cuando tú estás dispuesto a sanar a otra persona, indirectamente o como quieras decirlo, estás llamando a que estás llamando que los pensamientos de ustedes se sanen. Disculpen, es que, no sé, me entró muy profundo en el corazón decir eso. Y cuando tú dejas de quejarte, dejas de sentirte infeliz por las cosas, en realidad eso solo sucede porque le has dado pensamientos de sanación a todo el mundo. En- y además, no hay nada que te pueda impedir recordar que tu hermano es tu hermano. El asunto es que tú tienes que practicar tus pensamientos de sanación para que puedan volver a estar unidos en aquello que son. Si yo sano y veo que el otro me sana a mí mismo, cuando yo lo sano, es allí como empiezo a darme cuenta que somos uno y nuestra mente se empieza a sanar y me doy cuenta de que mantenerme en los pensamientos que en realidad le fueron recomendados por el Espíritu Santo, pero yo los percibo a veces como si fueran míos. Si yo le entrego a mi hermano los pensamientos que me lleva el Espíritu Santo, todo empieza a arreglarse, todo empieza a estar bien, todo empieza a liberarse. Entonces, tú no tienes que hacer algo para lo que tú no viniste a este mundo, es cierto. Pero para lo que viniste a este mundo es para sanar a otros, porque así eso va a sanar completamente tu mente. Y así haya gente que ya se ha sanado completamente y se ha salido de la ilusión, se puede decir, y eso está bien. En realidad, eso es parte de la sanación del conectivo.
Jesús se sanó completamente, pero piensa en cómo era el mundo antes de Jesús y después de Jesús. Hubo un cambio grande en la mente colectiva. Eso solo puede suceder si tú estás tranquilo y si tú permites que tus pensamientos sean entregados al Espíritu Santo. Realmente y de forma sincera, tú no tienes que pensar por ti mismo, sino que tienes que entregarle tus pensamientos a aquel que puede recordarte los pensamientos que son verdaderos, que es el Espíritu Santo, y puedes incluso hacer una oración, digamos. Gracias por todo, Padre, por favor, ayúdame a volver a lo que es mi verdadero ser. Ayúdame a recordar quién soy. Ayúdame a recordar lo que verdaderamente tengo que hacer para ser feliz, porque como te dice un curso de milagros, si tú das paz y tú solo puedes dar paz si estás hasta cierto punto en tus pensamientos correctos, si tú das paz, puedes recibir esa paz, porque tu propósito es expandirla y como te dice un curso de milagros, ya finalizando esta explicación de que somos uno, cuando tú le das al otro lo que quieres recibir, es decir, le das al otro paz, allí es donde lo recibes realmente, porque para dar tienes que recibir, porque cuando das, recuerdas que ya lo tienes y tú puedes dar felicidad, pero eso lo que hace es permitirte recordar que ya tienes la felicidad adentro y que solo hay que cambiar la mente para encontrar la forma de ser feliz. Entonces, no te quites a ti mismo tu paz. No dejes de ayudar al otro cuando puedas ayudarlo, porque tú serás feliz en la medida en la que a otros les des felicidad. Tendrás paz en la medida en la que a otros les des paz. Así que cada vez que puedas dar una sonrisa, una palabra de aliento, una sensación de felicidad, em, em, cuando tú des la felicidad completa a todo el mundo, estarás liberado y habrás recibido todo lo que podías recibir, que era la paz interior suprema. Como Jesús que le dio todo a todo el mundo y por eso se iluminó. Entonces, nada, recuerda que el otro eres tú mismo y al dar al otro te das a ti mismo y así te liberas y tú piensas, sí, bueno, pero ¿por qué muchas veces me doy a mí mismo y no recibo? Porque le das al ser individual, es decir, a tu ilusión de ti mismo y no le das a tu verdadero ser. Dale a todos, cada vez que no te sientas en paz con algo, es entonces porque no estás haciendo lo correcto que deberías de hacer, que es ayudar a todo el mundo o ayudarte a ti mismo a salir de la ilusión, que eso terminará en ayudar a todo el mundo. Y así vas a terminar siendo lo que tienes que ser, que es el Hijo de Dios que vino a salvar a todas las personas. Así que no te preocupes por nada, yo sé que todo va a estar bien, porque si tú tienes la guía del Espíritu Santo, tú vas a poder dar lo que tienes que dar y recibir lo que tienes que recibir. Así que no te preocupes por absolutamente nada. Todo va a estar bien. Simplemente concéntrate en ayudar. Pide a Dios que es el que te muestra, Padre, Padre, por favor, muéstrame qué tengo que hacer para ayudar a las personas, qué tengo que hacer para ser feliz, qué tengo que hacer para estar bien. Yo te entrego todo el contenido de mi mente, pasado, presente y futuro, y te pido por favor que demuestres lo que puedo hacer para que nos liberemos y para que estemos bien juntos. Y te doy gracias por todo, Padre. Y así todo se termina liberando, tú le entregas el día a Dios y te prometo que si le entregas el día todas las veces que seas posibles y liberas tus pensamientos, todo lo que sea posible, allí sí te vas a liberar y todo va a estar bien. Dios va a estar contigo y mientras más entregues tu mente a Dios, más rápido será el proceso de aprendizaje. Pero te prometo que todo terminará en tu paz interior absoluta, porque quiero que sepas esto.
Jesús supuestamente, su cuerpo murió en la cruz, pero él en todo momento del proceso estuvo en una paz interior suprema. ¿Y saben por qué le pasó? Porque él pidió que le sucediera esto a su cuerpo, porque él le quería demostrar a las personas, le quería demostrar al mundo que aunque tu cuerpo físico se ha eliminado, tu espíritu sigue existiendo y por ende tú eres libre y lo que le pasa a tu cuerpo no te tiene que afectar a ti, ni a tu paz, ni a tu felicidad. Y ese era realmente el mensaje de la crucifixión. No que el Hijo de Dios tiene que pasar dolor para liberar el sufrimiento de todos. Esa es la interpretación del ego que cree en la expiación por sacrificio, cuando se expía simplemente liberando las creencias cerradas de la mente. Si tú liberas todo, vas a estar en paz porque si tú estás enseñando lo que tienes que enseñar y aprendiendo lo que tienes que aprender, nada te va a poder perturbar en este mundo ni en esta vida. Como Jesús, que él quiso enseñar eso y él vivió su crucifixión enteramente en paz y realmente nunca sufrió. Lo que dijeron en la Biblia fue mentira. Eso lo hizo un curso de milagros y él estuvo completamente en paz en todo momento durante el proceso. Así que nada, recuerda, si tú quieres la paz suprema, dale al otro lo que le quieres dar a ti mismo, porque se te va a multiplicar ya que le estás dando a la misma persona. No dualidad, no estás separado de Dios, tú eres un agente de Dios. En la creación, tú eres el agente creador de Dios. En la ilusión, tú eres el comunicador de Dios de lo que es la verdad y la realidad para que todos se liberen de la ilusión. Actúa en consecuencia como una parte de Dios. Recuerda, tú eres eso y no estás separado de Él. Y actúa como un ser que es uno con tus hermanos, que viene a recordarles lo que es el verdadero ser, porque en eso son uno también. Así que nada, tú eres uno con todo, recuerda que eres uno con todo y así estarás feliz y todo estará bien. No te preocupes, ese es el secreto de la felicidad y gracias por todo. Y mientras más sanes, más recordarás lo que verdaderamente eres. Nos vemos y te quiero. Gracias por todo.